Una de mis películas favoritas es Volver al Futuro, no solo por la historia y por las aventuras de los personajes, sino también porque mostraban cosas que parecía que nunca fueran a pasar, y algunas pasaron. Lo de viajar en el tiempo todavía no, pero otras cosas sí, por ejemplo, hablar por teléfono viendo a la otra persona en la pantalla. Ahora es algo que pasa a diario. O por ejemplo las patinetas eléctricas que se suspenden en el aire. Ahora ya las hay, patinetas eléctricas y patinetas que se suspenden en el aire. Otra cosa que me gustaba mucho era el DeLorean, que era el carro en el cual podían viajar en el tiempo. El hecho es que parte de la magia que hacía que este carro pudiera hacer la proeza de viajar en el tiempo estaba en el condensador de flujo, como le llamaba el científico de la película. Un aparato que estaba en la capacidad de producir electricidad para que el carro alcanzara la velocidad para poder desaparecer en el presente y aparecer en el pasado o en el futuro. Eso de viajar en el tiempo aún es improbable, pero lo que sí pasa es poder desplazarnos desde un lugar a otro gracias a la electricidad. Y esto se llama movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica es la propulsión de vehículos con sistemas eléctricos. En la carrera me apasionaron mucho los vehículos eléctricos, la movilidad sostenible en general. Mi nombre es José Miguel Sáenz, soy ingeniero electricista, llevo más de 10 años trabajando con soluciones de movilidad eléctrica. Mi nombre es Felipe Nao Ramírez, soy ingeniero mecatrónico, me dedico a realizar electrificación de vehículos. Soy Santiago Rendón, me he visto Volver al Futuro como 20 veces, pero nunca he podido viajar en el tiempo. Por eso hoy, desde el presente, voy a aprender con ustedes algunas cosas sobre vehículos eléctricos. Yo no tuve DeLorean para viajar en el tiempo, pero sí tuve mi carrito color azul tapaolla vieja de finca. Mis amigos le decían la amenaza turquesa. En ese carrito nunca viajé en el tiempo, pero tampoco pude llegar a tiempo a ninguna parte porque con tanto trancón no había forma de avanzar. Y lo de amenaza yo creo que le decían así porque eso era una amenaza para el medio ambiente. Yo al final me cansé y opté por venderlo y tirar infantería, o sea, caminando o en transporte público. Pero desde hace tiempo me está haciendo ojitos eso de la movilidad eléctrica. Para ello se necesita un vehículo eléctrico. Pero, ¿qué se entiende en estos casos por vehículo y qué se entiende por eléctrico? Un vehículo es todo dispositivo que nos ayuda a agilizar y a movernos de manera diferente, a andar a pie. Caminando ando. Y en bicicleta rodando. Y con la eléctrica más rápido avanzando. Y de ninguna forma contaminando. Ya un vehículo eléctrico es la ayuda a que ese vehículo se mueva con un sistema de tracción eléctrica ayudado por baterías, un motor. Un motor es una máquina cuya función es producir movimiento, haciendo uso de una fuente de energía. Los motores los podemos separar en tres familias. El primer motor que existió es el motor de vapor, que se le inyectaba vapor por un lado, hacía mover unos pistones, unas bielas, algo, y al otro lado recibía movimiento y lo transformaban o lo pasaban a unas ruedas. En su momento, cuando se desarrolló, era la mayor tecnología que había en su momento. Pero el motor de combustión, pues lo que se hace es quemar combustibles fósiles. Son prácticamente las 3-4 familias de motores que tenemos, más el motor eléctrico. Vamos a ver las principales diferencias entre el motor de combustión y el motor eléctrico. Claramente, la primera que se puede notar es el tamaño. Pues comparen el tamaño de todo el motor de combustión con solo el tamaño del motor eléctrico. Segundo, la cantidad de accesorios extra que trae. Está la inyección, la expulsión, la compresión, funcionan con un pistón, está el filtro de aire. Necesita tener un depósito de gasolina, el escape que es por donde salen los gases contaminantes de este motor. Necesitan aceite para poder funcionar. El motor eléctrico no tiene aceite en ninguna parte. Todos estos componentes no lo tiene el motor eléctrico. El motor eléctrico simplemente tiene. A través de esto se genera un campo magnético que es el que genera las rotaciones del motor eléctrico.
Este sería el motor eléctrico completo, es un motor trifásico. Estas son las 3 fases del motor. No viaja aire, gasolina, nada por el estilo, solo electricidad que viene desde el controlador. Este controlador recibe a través de estas 2 borneras la energía eléctrica de las baterías. Y ya estas son como las principales diferencias entre el motor de combustión, que es para el escarabajo, y el motor eléctrico que le pusimos al mismo escarabajo. Los motores a vapor obtenían la energía de un combustible, que en ese caso era carbón o madera, que se quemaba en un caldero y con el vapor que se producía giraban las ruedas, que luego hacían girar la máquina, la locomotora, el barco o lo que funcionara con vapor. Los motores de combustión tienen como combustible, por ejemplo, la gasolina, que se almacena en un tanque. Pero en los motores eléctricos, ¿cómo es? Porque yo me acuerdo que en Volver al Futuro decían que el condensador de flujo, pero eso es una película. En la vida real, ¿en dónde se almacena la energía que hace funcionar los motores eléctricos? En los carros eléctricos, los vehículos eléctricos, vamos con una batería de tracción. La mayoría de vehículos eléctricos tienen 3 componentes principales. El primero es el motor eléctrico, el segundo es el controlador y el tercero son las baterías. Actualmente se están usando baterías de litio y esas baterías de litio con diferentes tipos de componentes ayudan a que se pueda llevar más o menos capacidad energética en el vehículo para tener más o menos kilómetros. En esta parte de acá tenemos el pack de baterías. Este pack de baterías suma un total de 130 voltios cuando está la batería al 100%. En total son unas 30 baterías que cada una puede tener un voltaje entre 3.7 voltios y 4.2 voltios. Toda la energía de estas baterías propulsan todo el vehículo como tal. La movilidad eléctrica en realidad existe hace más de 100 años. Por temas de macroeconomía o lo que haya pasado a nivel global, se fue desplazando esas tecnologías por unas tecnologías de combustión. Si creen ustedes que la movilidad eléctrica es una cosa del futuro, o bueno, del presente, les cuento que no. No nos estamos inventando nada nuevo. Lo que estamos haciendo es retomar y mejorar una idea del pasado. Como dice Miguel, la movilidad eléctrica tiene un siglo de existencia. Lo que pasa es que ahora se tomó muy en serio y gracias a los desarrollos científicos y tecnológicos y a la necesidad de disminuir la polución se ha venido mejorando. Pero bueno, echemos para atrás y respóndanme la siguiente pregunta. ¿Con qué creen ustedes que fue propulsado el primer vehículo que alcanzó más de 100 km por hora? ¿Con caballos? ¿Con un motor eléctrico? ¿O con un cohete? Bueno, bien veloces con esa respuesta pues. Había una vez un cerrajero que se aventuró en la fabricación de camiones de bomberos, pero quería construir muchas otras cosas y por eso decidió convertirse en mecánico. Luego de adquirir la experiencia suficiente, supo que era el momento de inventar un vehículo de 2 ruedas con motor eléctrico, que le haría merecedor de una medalla de plata en la Exposición Universal de París de 1867. Algunos años después, otro vehículo, esta vez de 3 ruedas, llamaría la atención de los parisinos. Se trataba del invento de un ingeniero eléctrico, quien puso a rodar por París un triciclo dotado de un motor eléctrico. A pesar de una prueba de movilidad exitosa, pensó que sería más práctico desplazarse por el río Sena, y fue así como adaptó su motor eléctrico a un bote, dando origen al motor fuera de borda. Expuso su lancha en la Exposición Mundial de Electricidad. Los parisinos de final del siglo también fueron testigos de otra proeza, esta vez sobre 4 ruedas. Un vehículo de motor eléctrico con apariencia de cohete alcanzaría por primera vez en la historia de los vehículos de propulsión eléctrica una velocidad superior a los 100 km por hora. Se trataba de la más reciente creación de otro ingeniero, que además de estar muy interesado en el desarrollo de los motores eléctricos, también era aficionado a la velocidad y por eso ocupaba parte de su tiempo en ser corredor automovilístico. En 1903 ganó la Copa Gordon Bennett, una de las competencias más prestigiosas de entonces. 10 años más tarde perdería la vida, pero no a causa de la velocidad o la electricidad, sino en un accidente de caza, cuando se le confundió con un animal salvaje. Sus amigos trataron de llevarlo en un automóvil Mercedes a la máxima velocidad posible, pero murió en la ruta, a bordo de un vehículo tal y como siempre se lo había imaginado.
El vehículo en el que se alcanzó por primera vez una velocidad superior a los 100 km por hora era propulsado por un motor eléctrico. ¿Saben ustedes qué le hubiera gustado mucho al piloto Camille Genatzi si hubiera vivido en esta época? La Fórmula E, que es una competencia de la Federación Internacional del Automóvil, que es, haga de cuenta, la Fórmula 1, pero única y exclusivamente para vehículos con motores eléctricos. Y ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿cómo es lo de la zona de pits? Porque llegan ahí y cargan el vehículo y mientras tanto se ponen a esperar, ¿o qué? Se le avisa a la gente que en un momento continúa la competencia cuando carguemos los vehículos. Pues no, estos ya lo solucionaron con otro vehículo. Empiezan la carrera con un carro y terminan con otro de las mismas condiciones. Además de servir como plataforma para los amantes de la velocidad y la electricidad, también sirve como laboratorio de investigación para las marcas que están haciendo el tránsito a motores eléctricos. Pero esto es hablando de carros. Hay otros tipos de vehículos eléctricos, como esta bicicleta, por ejemplo. ¿Qué otra clase de vehículos eléctricos existen? La movilidad eléctrica hay de todo y para todos. Están las patinetas, están las bicicletas, normalmente todos los metros son eléctricos, los trenes, las grandes vías férreas ahora son eléctricas, los tranvías son eléctricos, hasta aviones ya eléctricos. Todo vehículo que se mueva puede ser eléctrico. Por ejemplo, aquí tenemos otros dos vehículos eléctricos, una bicicleta y una motocicleta. En el caso de la motocicleta se tiene un display con los pulsadores que controla el usuario. En el caso de la bicicleta de igual forma se tiene un display con los controladores que maneja el usuario. En el caso de la bicicleta se tiene un pack de baterías interno en el marco. El pack de baterías es parecido a algo de lo que tenemos acá. Son distintas baterías arregladas en serie en paralelo que van internas dentro del marco. En el caso de la motocicleta se tiene un pack de baterías aquí en la parte inferior. Son aproximadamente unas 6 baterías que están también en un arreglo en serie paralelo para poder suplir la energía del motor eléctrico. Ambos tienen controlador. En el caso de la bicicleta se tiene un controlador interno en el marco y en el caso de la motocicleta se tiene un controlador aquí externo. El controlador es el encargado de recibir el voltaje de las baterías, traducir las señales que le envía el usuario y mandarle las señales al motor. En el caso de la motocicleta se tiene un motor eléctrico BLDC tipo hub sin escobillas. Este motor es un motor que tiene un rotor que va acoplado a las tijeras de la motocicleta en la parte de abajo y a todo su alrededor tiene los imanes y la llanta como tal. En el caso de la bicicleta se tiene un motor del mismo tipo aquí interno, un motor BLDC hub sin escobillas que va a impulsar directamente la rueda y está pegado a la tijera de la bicicleta. Hay algunas bicicletas que vienen con un motor que no es hub directo en la rueda, sino que va en los pedales de la bicicleta y transmite la energía a través de la cadena. Como todos sabemos, hace unos 10, 15, hasta 20 años se ha venido hablando del tema del cambio climático. Eso ha hecho que se busquen soluciones para evitar llegar al punto de inflexión donde ya no vamos a poder hacer nada por el planeta. Tenemos unos topes al 2030 y un acuerdo de París que rige la economía en este momento a nivel global, que lo que busca es eso, que seamos más eficientes a la hora de consumir recursos. Uno de los principales recursos que usamos todos es la movilidad, todos necesitamos transportarnos. Entonces, eso es lo que busca la movilidad eléctrica, bajar las emisiones del transporte para evitar los gases de efecto invernadero, para evitar las enfermedades respiratorias en las ciudades. Luego tenemos un reto de economía circular. La economía circular nos va a permitir, para adoptar más rápido la movilidad eléctrica, que se hagan transformaciones de vehículos que ya actualmente hay circulando como vehículos de combustión a transformaciones eléctricas. ¿Qué se hace? Se retira el motor de combustión, el tanque, todos los elementos y se le instala un sistema de tracción eléctrica. Parte fundamental del proceso de conversión es realizar los diseños para poder acoplar los diferentes elementos eléctricos a un carro que ya era de combustión. En este caso, el motor de combustión está ubicado en esta parte de atrás, entonces tomo medidas específicas de los anchos, las distancias, mido con el pie de rey, espesores, todo lo relacionado con el acople, para luego pasar al software y diseñar correctamente las piezas necesarias para realizar esa conversión y esos acoples del motor eléctrico. Felipe, qué pena interrumpirte vos ahí todo concentrado, pero tengo una duda. Contame, Santiago. Es que aprovechando que vos tenés ahí como una moto y que trabajas en la conversión de vehículos de combustión a eléctricos, tengo una duda. Mi papá todavía tiene la moto que usaba cuando era joven, pero ya no la saca porque el motor ya está muy tísico. Entonces te pregunto, ¿esa moto se podría restaurar y volver eléctrica o solamente se puede hacer conversión de carros?
Bueno, eso depende de la moto, ¿cierto? Se le puede hacer la conversión a cualquier tipo de moto, sin embargo, hay motos a las cuales vale más la pena realizarle la conversión. Pero si tú tienes una moto que vos le tenés mucho cariño, que es una moto que es del 70, una moto del 80, que ya no pasa nunca gases, que te saca mucho la mano el motor, sí sería bueno realizarle la conversión y ya te va a quedar una moto por mucho más tiempo que va a trabajar eléctrica con las mismas funciones que tenía anteriormente. Para que vean pues que cuando hablamos de vehículos eléctricos no solamente estamos hablando de patinetas o carros, también de motos. Y como existe la Fórmula E, también existe la Copa Mundial Moto E, organizada por la Federación Internacional de Motociclismo y donde solo compiten motos eléctricas. Y no es que yo vaya a llegar allá con la motocicleta de mi papá de los 70 restaurada y diga, bueno, ¿a quién hay que ganarle aquí? ¿A quién hay que humillar? No, no, no. Las motos necesitan unas características especiales para participar, como por ejemplo, alcanzar una potencia continua máxima de 120 kilovatios. Una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 2.8 segundos y una velocidad de 270 kilómetros por hora. Ahí les dejo la idea por si algún día les suena ir. Y hablando de sonido, ¿cómo quedará sonando el escarabajo al que Felipe le está haciendo la conversión? Porque esos sí que tienen un sonido característico. ¿Será que suena o no suena? ¿Ustedes qué dicen? Para que una moto pueda participar en la Moto E, debe alcanzar una potencia continua máxima de 120 kilovatios. Y los carros que participan en la Fórmula E deben alcanzar una potencia de 350 kilovatios. Pero en esas pistas bien planas y con esos pilotos, pues muy fácil. Pero en una ciudad como Medellín, aquí en las montañas de Antioquia, uno subiendo una loma en su carro eléctrico y detrás un bus, ¡cha, cha, cha! Mejor dicho, pregunto, y como decía mi papá, perdóneme la falta de ignorancia, ¿será que el carro eléctrico sí me sube a Santo Domingo a visitar a mis tíos? Los motores eléctricos se pueden comparar y hasta equiparar a los vehículos de combustión. Cuando se habla de potencia, en vehículos de combustión se habla de caballos de fuerza y en vehículos eléctricos se habla de kilovatios. Sin embargo, los motores eléctricos tienen mucho más torque. Es la medida de fuerza que actúa sobre un objeto y lo hace girar. El torque representa la capacidad de un motor para mover algo pesado. Por ejemplo, este es un motor que funciona a 96 voltios y puede llegar hasta aproximadamente unos 100 km por hora. Al momento de realizar las conversiones, nosotros no retiramos la caja de cambios. ¿Para qué? Para que la caja de cambios sirva de apoyo al motor eléctrico. En datos oficiales, en Colombia en este momento hay alrededor de 2.400 vehículos registrados en el RUN, entre híbridos y eléctricos. Hibridación es una cosa y un vehículo eléctrico es otra, ¿cierto? Principalmente un vehículo eléctrico es que tiene solo un motor eléctrico. Un vehículo híbrido eléctrico es un vehículo que tiene un motor eléctrico y un motor de combustión. Ambos motores trabajan en el mismo vehículo. Dependiendo del tipo de hibridación, hay unos que utilizan el motor de combustión para impulsar el vehículo y el eléctrico para suplir necesidades exteriores o viceversa. Solo eléctricos hay alrededor de 900 vehículos en todo el país, pero han venido creciendo. Y hay una meta. Colombia, al ser firmante del Acuerdo de París, se comprometió que al año 2030 van a haber 600.000 vehículos eléctricos rodando en el país. Estoy realizando los diseños para una base de baterías para mirar si soporta las cargas, si va a soportar el frenado del vehículo, las aceleraciones del vehículo. Vamos en mejores baterías, vamos en desarrollos tecnológicos que nos han permitido almacenar más energía en menos espacio y con menos peso. Eso ha permitido el avance de los últimos 10 años, 15 años de todos los vehículos eléctricos hasta a gran escala, camiones, en probar en aviones. Bueno, en este momento estoy terminando el diseño de un plano eléctrico completo de un tractor eléctrico. Aunque sea un tractor, no es un vehículo normal, tiene los mismos tres componentes principales. Este es el motor eléctrico AC, este es el controlador que al mismo tiempo es un inversor. Este invierte la señal de una señal DC que es de las baterías a una señal trifásica para el motor. Aquí tenemos el pack de baterías, aquí tenemos el panel de control, distintas señales que controla el usuario y aquí tenemos el cargador que se encarga de suministrar la energía
convertirla de AC y dársela a la batería para poderla recargar. Yo sé que estamos hablando de carros eléctricos y no de celulares, pero es que los dos tienen algo en común, las baterías. Y cuando se trata de baterías de celular, a uno siempre le han dicho, eso déjela descargar del todo y luego cárguela hasta 100 y así no se le daña la batería. ¿Será que pasa igual con los vehículos eléctricos? Que lo inviten a uno a salir y uno, ay no, pero es que todavía no puedo porque es que está en 20% y lo voy a dejar que se descargue del todo para ponerlo a cargar. O en una fila de gente que esté cargando el vehículo, y yo, ¡ay, muévalo, muévalo! No, espere, que va al 98%, ya casi. ¿Eso es mito o es realidad? Hay algo que se llama el síndrome de la descarga de la batería o el síndrome del rango. Y es que vos te sentís asustado de que te vas a quedar sin carga en cualquier momento. Como nos habían dicho, es que tienen una memoria y esa memoria, si no dejas que se descargue hasta 0 y la pones a cargar hasta el 100%, dañas la batería. La batería de litio tiene unos ciclos de funcionamiento muy eficientes en los que si la batería está al 30%, está al 20%, al 80%, al 50%, la puedes enchufar de una vez. Entonces el conector simplemente se introduce y a este lado tiene dos acoples. Este conector de 3 patas que se conecta acá y esta parte de acá que se puede conectar al toma de la casa a un toma 240 o 110. Dependiendo de si es 240 o 110, el vehículo te va a cargar más o menos rápido. Ve, Felipe, y cuando un carro como ese, que es un clásico, pasa de motor de combustión a eléctrico, ¿cómo queda el tablero? Porque el tablero le tiene que indicar a uno cómo está de carga, no sea que le pase a uno como cuando se va el agua en la casa y uno no sabía y no alcanzó a recoger. Si se está acabando la carga, pues que no lo coja uno desprevenido para que le dé tiempo a uno de buscar enchufe. En este caso el cliente quería modificar el tablero que fuese un poquito más tecnológico, por eso se le hizo toda esta modificación. Aquí se tiene el valor de la batería, en este caso tiene unos 102 voltios, tiene la temperatura del motor como tal, el porcentaje de batería y la autonomía que le queda más o menos al vehículo. Y aquí tiene los tableros originales que hablan de la velocidad del vehículo y las RPM. ¿Cuáles son los beneficios de esa movilidad eléctrica? El costo de rodar por kilómetro o por cada 100 kilómetros es alrededor de 1/3. Luego tenemos los costos de mantenimiento. Los vehículos eléctricos tienen menos del 80% en componentes de desgaste. Financieramente siempre obviamente queremos que todo sea de acuerdo al bolsillo y nos ayude en el bolsillo, pero en temas de emisiones y de cambio climático es la principal característica que tenemos en los vehículos eléctricos y en la movilidad eléctrica. Es una realidad, la movilidad va a ser eléctrica, sí o sí. El vehículo se enciende común y corriente, el vehículo no suena y ya está encendido, yo puedo arrancar tranquilamente. Ahí acabo de meter primera, el vehículo arranca suave, funciona común y corriente como cualquier vehículo, la dirección funciona igual, sigue siendo mecánica. El motor suple todas las necesidades, entonces por lo tanto yo lo puedo frenar en 0 y arrancar estando en segunda y él va a arrancar tranquilamente, solo que arranca un poco más suave. Ahí estando en segunda lo puedo acelerar, frenar. La duda de si el carro con motor eléctrico sonaba o no quedó resuelta. No suena, mejor dicho, se siente más cuando uno llega tarde a la casa y no quiere despertar a los papás. Lo que sí sonó mucho fue el cohete que llevó a los astronautas a la Luna, porque no era un motor eléctrico sino de combustión. Se usaron más o menos 770.000 litros de queroseno y más de 1 millón de litros de oxígeno líquido. Ojalá algún día los motores eléctricos lleguen a los cohetes y así sigan llevando gente a la Luna sin tanto ruido. Hoy vine hasta la Luna para presentarles el cráter Faraday, que lleva su nombre en homenaje al químico británico Michael Faraday, que tiene en su lista de descubrimientos la inducción electromagnética y que se inventó algo conocido como el dispositivo de rotación electromagnética, el antepasado de lo que hoy es el motor eléctrico. Faraday tiene su cráter en la Luna porque se atrevió a pensar diferente y porque puso la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.